Muy buenos días, bienvenido a Aventura Cripto, precio de Bitcoin 61.482 y vemos cómo la flecha que nosotros teníamos ayer se ha venido dando y aquí nosotros entonces ya tenemos que revisar de nuevo qué es lo que va a seguir con el precio. Recuerda que aquí revisamos todos los días y actualizamos según vayamos viendo, semanal, diario, 4 horas y 1 hora. Aquí te va a dar información siempre actualizada. De hecho, te quería hablar sobre eso porque muchos de ustedes se están perdiendo los videos que hago temprano antes de que ocurran los movimientos, justamente para que puedan tomar decisiones antes y no después, porque cuando ya lo ves, pues ya no tiene sentido. Así que si tú quieres ver diariamente los contenidos, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise YouTube cuando subimos un nuevo video. ¿Vale? También recuerda compartirlo si te es de utilidad, así podemos crecer juntos y empezar a hacer torneos. Tenemos también un bot programado, un bot de trading que ya tenemos también en construcción. Tenemos varias cositas para la comunidad, pero pues por ahora tenemos 99 suscriptores, falta una persona que se suscriba para que seamos 100. Así que felicitaciones porque ya hemos venido creciendo un poco. Vamos entonces a analizar todo el día de hoy, vamos a ver qué es lo que ha venido ocurriendo. Y nosotros entonces vamos a comenzar con la parte fundamental. La parte fundamental en este momento se enfoca básicamente en la geopolítica. Y yo ayer te decía que íbamos a encontrarnos escenarios en los que nosotros íbamos a tener una incertidumbre y que íbamos a ver unas velitas grandes cayendo y unas velitas grandes subiendo. Las velitas grandes subiendo todavía no se han dado, puede que no se den, pero van a necesitar algunas noticias adicionales para que se den. Así que no te sorprenda que empecemos a ver otras velitas, que inclusive salga una velita más y nosotros volvamos a reingresar. Van a haber movimientos locos porque la geopolítica tiene ese tipo de características, que se asusta y se desasusta y entonces es así. Entonces no te preocupes si ves esa volatilidad, pero sí ten un plan para manejarlo, ¿vale? Vamos a comenzar entonces revisando varios elementos. Bueno, no toquemos por ahora tipos de interés porque en este momento no son la prioridad del mercado. En este aspecto macroeconómico estamos muy bien, así que todo pinta excelente, ¿vale? Por el lado de datos de mercado para el día de hoy, nosotros tenemos estos dos datos y estos dos datos pues básicamente llevan un poco al alza el DXY, lo que debería ser bajista para Bitcoin, pero Bitcoin en este momento no está cayendo. Y eso es interesante. Vamos a revisar entonces por qué el DXY sube y Bitcoin no cae, ¿vale? Vamos a revisar eso más tarde en el gráfico de 1 hora, ¿vale? Por ahora entonces quedémonos con esa imagen. Y esta imagen sí quiero dártela. Recuerda que yo ayer te decía, muy seguramente veamos una velita grande de los institucionales vendiendo. Y es que a ellos tampoco les gusta la incertidumbre geopolítica, porque puede llevar a movimientos grandes y rápidos. Esos movimientos grandes y rápidos no son de mucho agrado para los institucionales. Obviamente para nosotros puede que sí o puede que no, dependiendo de qué tan experimentados seamos. Si somos muy experimentados, seguramente estemos aprovechando bastante en scalping, como es mi caso. Bueno, por otro lado entonces tenemos en la mapa de liquidez, nosotros aquí tenemos una liquidez grande en los 63.300 y son puntos bastante interesantes para que el precio pueda alcanzar. Ya vamos a ver entonces cómo se podría dar o no ese escenario, ¿vale? Y vamos entonces a revisar finalmente por acá los datos del Fear and Greed. Y en el Fear and Greed lo que nosotros vemos es que ya nos encontramos de nuevo en puntos de miedo, ¿vale? Vamos a analizar de cuándo es este dato de 42, porque nosotros ese dato lo tuvimos. Vamos a revisar exactamente a qué horas. Y ese dato fue de básicamente ayer, cuando veníamos en esta velita de 61.100. Es decir, que en precios actuales podríamos decir que estamos también con ese Fear and Greed de 42. Eso significa que ya el mercado podría estar listo para un rebote, ¿vale? Vemos aquí cómo ha venido cayendo y nosotros entonces ya tenemos esa perspectiva. Hoy los mercados pintan bastante neutrales. Sin embargo, ayer, después de toda la corrección que tuvimos, pues terminó dando hoy un rebote pequeño en los elementos que son más tecnológicos, ¿vale? En las petroleras, pues ya tú te imaginarás pues que todo sigue subiendo. Y es lo que nosotros vemos también en el precio del crudo. Eso es negativo para los mercados, ¿vale? Bitcoin ha venido subiendo un poco porque ya tocamos un punto demasiado importante
Ahorita vamos a ver qué tan importante. Y aquí ya empezamos a ver una velita roja para los ETFs, como lo estábamos viendo en esta gráfica que tenemos de acá. En esta de acá. Entonces, expectativas. Las expectativas es que mantengamos una tendencia. Ya tuvimos una tendencia alcista. Este podría ser un retroceso o podría ser simplemente la continuación de un movimiento bajista. Vamos a ver qué magnitud de valores vamos a ver aquí. Eso nos va a definir mucho de lo que puede ser el movimiento futuro. Por ahora entonces, ahora vamos a la parte técnica. En la parte técnica, aunque no sin antes decirte algo sobre lo que estamos viendo geopolíticamente. Recuerda que la parte geopolítica es bastante incierta. Hay algunos actores que tienen información privilegiada y esos actores son los que van a tomar partido en los mercados antes de que tú te enteres de la noticia. Entonces, no estés pendiente de las noticias porque las noticias van a llegar demasiado retrasadas para tus operativas. Eso sí, enfócate en revisar el VIX. El VIX te va a servir de buen indicador para que tú entiendas si es que hay algo que está ocurriendo que sea de mucho peso. Tú vas a ver una velita en el VIX, ¿vale? Entonces mira el VIX, si ves que el VIX tiene una velita grande alcista, puedes entonces considerar entrar en short o cerrar tus longs si los tienes abiertos. Y viceversa, si ves que hay una velita muy grande, bajista, entonces tú puedes considerar entrar en long o mantener tus longs o cerrar tus shorts, ¿vale? Entonces el VIX va a ser un truquito que te va a servir bastante para que tú puedas tomar operativas en mercados con alta incertidumbre como el que tenemos en este momento. Sirve mucho para scalping y sirve mucho para tomar operativas con mucho peso, ya no guiadas por el FOMO, sino más bien por la parte técnica, y de hecho aquí estamos tomando solamente la parte técnica, pero esto también tiene que ver con la macroeconomía, ¿vale? Vemos entonces cómo el petróleo sube bastante. Justamente vemos un dato que le ayuda al petróleo. Pero vamos a ver que aquí nosotros ya nos encontramos con un movimiento que empieza a ser un poco más bajista. El de XY en este caso tiene una velita que sigue subiendo. Y vamos entonces a tener ya prontamente un retroceso de este movimiento. En caso de que llegáramos a romper en DXY para al alza, eso sería tremendo para los mercados, ¿vale? Sería tremendo porque venimos en una senda macroeconómica que nos indica que lo que tiene que hacer el DXY es caer y no subir. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que con todo este escenario geopolítico, lo que nosotros tenemos es una posible subida de... lo que implica todo esto es más inflación. Entonces la inflación no es positiva para los mercados. Tendrían que ponerse más agresivas las bajadas de tasas. Y eso no es tan bueno para los mercados. Por ahora ese no es el escenario. Y por eso es que nosotros vemos que todavía se sigue descontando una bajada de 25 puntos y no de 50. Lo que es positivo. Así que mantengamos esa perspectiva positiva todavía. Mientras que no veamos que hay una explosión gigante de los precios del petróleo. El petróleo al alza nos indicaría posibles retrocesos en los mercados como Bitcoin, ¿vale? Entonces, muy atentos. Aquí tenemos el oro también cayendo un poco, lo que ha generado que Bitcoin pueda tener su retroceso, ¿vale? Su retroceso, por lo menos su pausa, ¿vale? Nosotros ayer planteábamos, ahora sí entonces vamos al punto de vista técnico. Vamos a ver si algo ha cambiado. Básicamente entonces revisemos de nuevo muy brevemente gráfico semanal. Seguimos con la misma flechita que tenemos desde hace tiempo. Solamente que aquí sí hay algo que te quiero decir, y es lo siguiente. En el gráfico semanal, ayer yo tenía una conversación con alguien que me decía que por qué esta yo pensaba que era la correcta para entrar a la bull run. Entonces resulta que si nosotros vemos que tenemos una posibilidad de rango o subida, como la vemos aquí, tenemos una posibilidad bastante alta, seguida por las teorías de Dow y básicamente el análisis técnico general. Nosotros, si no tenemos una subida en los próximos 3 a 4 meses, nosotros lo que estamos esperando entonces es simplemente un lateral que casi que se duplique en su tamaño. Es decir, que podríamos estar 6 meses acá. Ahora, ese escenario a mí no me parece viable, tanto por macroeconomía, por inflación, por todos los datos que tenemos, me parece bastante inviable. Entonces, mi expectativa en gráficos semanales es que este sea la última bajada, si es que la hay, ¿vale?
Digo si es que la hay porque ya vamos a revisar qué tenemos que analizar para confirmarlo. Entonces, para mí, esta debe ser la última bajada y esta tiene que ser la flecha buena, y si no lo es, entonces nosotros nos vamos a encontrar con un panorama bastante incómodo porque macroeconómicamente se nos va acabando el tiempo, los índices terminan de subir en su última onda y nosotros lo que vamos a encontrarnos es básicamente un mercado que va a seguir bajista y bajista y bajista. Para mí no cuadra, la macroeconomía no cuadra nada con que no sea este el movimiento, tanto desde el punto de vista fundamental, técnico, en todos sentidos. Eso me parecería absolutamente fuera de lo normal, ¿vale? Para el precio de Bitcoin. Entonces lo que yo esperaría es que este sea el último retroceso que nosotros tengamos antes de iniciar la bull run como tal. Ahora, este punto de hacia dónde va la flecha, este punto sí va a ser bastante crítico esta vez, porque nosotros hemos visto cómo nosotros hemos tenido un lateral casi perfecto. Si nosotros vemos es un sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y aquí yo esperaría que justo antes de la bull run nosotros no tengamos un movimiento tan obvio y que termine siendo tan fácil para todos entrar. Recuerda que los market makers tienen sus posiciones y ellos quieren es ganar dinero. ¿Cómo ganan dinero ellos? No haciéndonos lo fácil a nosotros, básicamente. Entonces yo esperaría que esta flecha que va hacia abajo no llegue hasta abajo, que sería la zona de los 51.700, sino que tenga dos escenarios. Yo te voy a ir confirmando paso a paso. Vamos paso a paso. Recuerda que yo no puedo en este momento proyectar las velas futuras sin ver lo que está ocurriendo en el precio, porque ya vimos en el gráfico de 4 horas cómo cambia de rápido un panorama cuando ocurren noticias, ¿vale? O cuando ocurren fundamentales. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un escenario básico que sería una bajada hasta 52 para ya iniciar la bull run, pero yo me esperaría que en esta bajada nosotros tengamos uno de dos escenarios. Primer escenario, que no caigamos, sino hasta este nodo de acá, tú lo puedes ver acá. Este nodo de 59.500 y 58.200. Eso sería bastante interesante para el market maker, o incluso 54, porque dejaría fuera a todos los que están esperando 52, pero a la vez pues es algo que no se espera, ¿no? Es algo que rompe un poco la estructura. Justamente se rompe una estructura cuando hay un nuevo movimiento. Pero además también rompe a los que ya están pensando que en este momento se sigue para arriba. Entonces rompe en ambos sentidos, da la impresión de que termina de caer del todo, pero no termina de caer. Ese es un escenario interesante que puede ocurrir, pero el otro escenario sí es el escenario de que entonces nosotros vengamos a buscar un nodo inferior todavía para que terminemos de confirmar todo ese movimiento. Básicamente entonces estaríamos hablando de este nodo de los 43.300, 44, 47, 43. Podría ser posible que bajo un escenario ideal, digamos que tiene que generarse la tormenta perfecta para que esto ocurra. No es el escenario actual. Macroeconómicamente es súper difícil que esto ocurra, pero geopolíticamente sí tenemos posibilidades. Así que vamos a revisar qué ocurre geopolíticamente, porque eso nos va a guiar sobre si entonces nos dicen, no, mira, no, igual que en abril no pasó nada, esto era bromita. Y básicamente entonces nosotros estamos todo bien. Esto era simplemente un elemento político que teníamos que hacer para que quedáramos bien ante el mundo, porque muchas veces ocurre eso. Recuerda que hay unos juegos de poder que tienen que ver con lo que ocurre en esos elementos geopolíticos. Entonces, primer escenario y segundo escenario. Vamos a revisar cuál de los dos se da. Por ahora no tenemos que analizar este gráfico, pero bueno, te quería actualizar para que tú supieras qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que estoy analizando, y así tengas más claras tus operativas, porque muchos estaremos pensando entonces si vamos entonces a vender todo y comprar aquí abajo. No es el caso todavía, no hemos confirmado nada, ¿vale? Gráfico diario, nosotros lo que tenemos es básicamente la continuación de este lateral, y en este caso, como yo te decía, pues este lateral ha venido cayendo con muchísima fuerza. Esa fuerza se parece bastante a la fuerza que tuvimos por acá, o a la fuerza que tuvimos por acá. Entonces, lamentablemente, si nosotros nos guiamos por el gráfico diario nos apunta más a la zona de abajo que a la zona de 57-58. Ese es el escenario en el gráfico diario. Tenemos entonces una expectativa en el gráfico diario. Hay que ver cómo termina de desarrollarse.
de que entonces termine de caer, básicamente en el gráfico diario. Vamos a analizarlo paso a paso, no te quiero adelantar mucho, pero por ahora el escenario claro, digámoslo así, parece 58, ¿vale? Vamos entonces hacia, es decir, inicialmente, para entonces seguir cayendo. Bien, gráfico de 4 horas, entonces ahora sí volvamos a nuestro gráfico principal. En este gráfico, pues bueno, voy a quitarte esta flechita que es la del semanal que acabamos de poner. Y nosotros ayer teníamos planteado un escenario en el que nosotros tendríamos una caída como mínimo a la zona de 60-300. Esta zona de 60-300 ya ha sido tocada, y en este caso entonces lo que estamos haciendo es soportándonos encima de esa zona. Que estemos encima de la zona es positivo porque este ha sido un soporte de bastante peso a nivel de Bitcoin, no solamente en este gráfico de 4 horas, sino en todo lo que venimos de retrocesos anteriores. Ha sido muy importante, y haberlo perdido significaría bastante. En este caso no ha sido el caso, y nosotros entonces ahora lo que tenemos que hacer es actualizar la flecha. Ahora, la flecha de 4 horas nosotros ya la teníamos marcada, y esta flecha va a continuar siendo la misma, no vamos a hacer ninguna modificación. 63.100 sigue siendo entonces el siguiente movimiento posible, ¿vale? 63.100 posible hasta 63.500. Inclusive en un mechacito podríamos ver alguna cosita más, pero este es el punto principal, ¿vale? Digamos que el punto de partida que tenemos para tomar nuestras decisiones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar? Nosotros ayer hablábamos de la importancia de cómo el precio llegaba a ese lugar. Nosotros decíamos que entonces este escenario se había vuelto más negativo y más bajista de lo que nosotros esperábamos por la fuerza con la que cae el precio. Ahora, nosotros en este punto hemos caído con muchísima fuerza, y lo que vemos ahora es que empezamos a lateralizar, es decir, que hemos, entre comillas, tocado suelo, ¿vale? ¿Suelo en qué temporalidad? En temporalidad de 4 horas, ¿vale? Entonces es muy normal en gráfico diario tú veas un conjunto de velitas muy grandes y una velita alcista, y después continuamos ese movimiento. Entonces, para el gráfico de 4 horas nosotros esperamos que haya un rebote a la zona de 63.100, perdón, y a partir de aquí nosotros vamos a revisar lo siguiente. Primero, ¿cómo llega el precio? Entonces, el precio llega así. Vamos a ponerle un colorcito diferente para que tú lo vayas viendo. ¿El precio llega así o llega muy lento? Entonces, escenario alcista sería este, en el cual nosotros ya tendríamos que revisar entonces si el final de este movimiento si va a ser 52, o si entonces esto ha sido solamente una trampa. Básicamente podría ser porque nosotros en escenarios geopolíticos cambia literalmente de un día para otro, así que no lo podemos saber, pero podría darse. Segundo escenario, el precio sube, y sube con poco volumen, ¿vale? Entonces tendríamos que ver un escenario con muchísimo volumen, tendríamos que ver velitas grandes aquí en el volumen, muy grandes, así. Y si vemos una velita así, entonces lo analizamos de nuevo, ¿vale? Por ahora, entonces, si la vemos, ese sería un escenario bastante positivo para el precio, pero el escenario principal es este. Este es el escenario principal que termina siendo bajista. Entonces, si nosotros vemos eso, lo que nosotros vamos a poder hacer aquí es tomar el short, ¿vale? Este short puede ser interesante si lo tomamos desde este punto. Una vez que vemos que el precio se demora muy poco en caer, pero se demora muchísimo en subir, básicamente nos indica una baja negociación al alza y muy alta negociación a la baja. Entonces vamos a analizar cómo llega el precio a la zona de los 63.100 para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que puede ocurrir con el siguiente movimiento. Por ahora entonces tenemos ese movimiento que ya llegó a la zona que nosotros marcamos, ya se cumplió esa flechita. Vamos entonces por la siguiente flechita, que es la flechita de 63.170, bueno, 63.100. Cuando lleguemos allí, vamos entonces a analizar qué hace el precio. Por ahora entonces voy a ponerlo aquí un poquito más así. Fíjate entonces que esta velita pues podría tomarse unos días, 2 días más o menos en llegar. Si no llega, entonces pasaría lo mismo que teníamos acá. Básicamente baja el precio, baja mucho más rápido de lo esperado, se demora muchísimo en subir, casi no sube nada y termina entonces cayendo. Ese escenario también podría volverse a dar con un escenario en el que llegue hasta 62.000. Aquí hay otra resistencia, otro soporte, pero sí, resistencia. Y aquí entonces el precio podría devolverse inclusive. Si se devuelve en este precio, ya nosotros entonces de una vez entramos, ¿vale? Porque ya estamos confirmando entonces que el siguiente movimiento
va a ser hacia la zona de, ya te voy a decir exactamente en gráfico de 4 horas, cuál sería el siguiente punto. Y sería la zona de los 59.100. Esta zona de aquí, 59.100 sería el punto principal al que tendríamos como objetivo en gráfico de 4 horas. Es decir, que el movimiento probablemente sea algo como esto. 59.100. Así sería el siguiente movimiento. Y nosotros cazaríamos este short, ¿vale? Pero bueno, vamos paso a paso. Recuerda que importa mucho el tiempo, importa mucho el volumen y por tanto vamos paso a paso sin acelerarnos. Más ahorita en un escenario de tanta inestabilidad geopolítica, ¿vale? Gráfico de 1 hora. Lo peor que podríamos hacer es lateralizar. Lo mejor que podríamos hacer es subir. Y en caso de que lateralicemos, sí nos preocupamos un poco porque entonces podría indicar que el precio ni siquiera va a rebotar, sino que va a ser una pauta plana de continuación bajista. Eso sería tremendo porque entonces sí nos indicaría una fuerza del movimiento bajista grandísima que nos puede asustar bastante. Fíjate cómo aquí vuelve a ocurrir lo que ya te he venido diciendo, te he venido explicando. Si tú te fijas aquí, mira esta cantidad de velas. Fíjate de qué color son. Bueno, son naranja, no son rojas. Pero bueno, son rojas. Y cómo entonces ya cuando tenemos un retroceso, fíjate el retroceso cómo se da. Retroceso con nada de volumen. Y entonces vuelve y cae. ¿Con qué volumen? Volumen creciente. ¿Vale? Preocupante, preocupante, bajista, muy bajista, pero nosotros vamos a ir paso a paso. En este caso ya sabemos que el mercado se mueve por ondas y no esperamos entonces que simplemente se termine cayendo todo como si nada, sino que esperamos un retroceso para continuar ese movimiento principal. Recuerda que estos son fractales y tenemos entonces movimientos que se replican en diferentes temporalidades y en ondas. Eso es lo más importante de los mercados, se mueve en ondas, no se mueve en líneas rectas, ¿vale? Por eso es que nosotros especulamos con una subida a 63 en el gráfico de 4 horas, ¿vale? Para el gráfico de 1 hora esperaríamos una subida a 62 para entonces tener su retroceso y subir otra vez entonces para terminar de hacer el movimiento. Fíjate cómo se ve entonces en temporalidades menores, se vería algo como esto. Así se vería el movimiento en el gráfico de 1 hora, ¿vale? Entonces, muy importante que tengas claras las temporalidades porque van a hacer toda la diferencia. Este mismo movimiento que estamos planteando es un movimiento que se da y que termina entonces llegando al gráfico de 4 horas. Y fíjate entonces cómo se vendría dando ese movimiento. Esto sería lo que esperaríamos para nosotros revisar qué tanto volumen o no tiene el movimiento. Por ahora entonces, ¿qué te diría yo? No te llenes de FOMO, no te llenes de FUD. Simplemente ten en cuenta que estamos en un escenario de incertidumbre y en ese escenario de incertidumbre lo que vamos a ver son velitas para lado y lado y vamos a tener que tener un análisis técnico bien sólido para que nosotros tengamos en cuenta elementos como el VIX. Fíjate cómo el VIX en este momento cae, lo que es bastante positivo para que el precio suba. El DXY sube, pero nosotros ya estamos cerca de una resistencia. Todo aquí me está indicando que nosotros muy posiblemente tengamos ese rebote. Fíjate aquí el oro cae. Todos los elementos relacionados con Bitcoin nos indican que Bitcoin debería subir, ¿vale? Si no sube, nos preocupamos entonces porque ya sería demasiada la fuerza bajista y en ese caso nosotros entonces ya entraríamos directamente en short hasta donde nos indique el precio alguna reversión, ¿vale? Entonces tomaríamos un short bastante grande en caso de que el precio no termine de subir hasta 63 o que suba hasta 63 pero con muy poco volumen. Vamos a ver cómo llega hasta allá para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones correctas, ¿vale? Ahí te dejo entonces la flechita y espero que te sirva. Recuerda entonces lo que te contaba al principio del video. Si a ti te sirve esta información y tú consideras que es valiosa antes de que ocurra, me imagino que muchos de ustedes están viendo el video después de que ocurra. Si la quieres ver antes, porque ha venido siendo, afortunadamente, hemos podido hacer un buen seguimiento del precio. Si tú consideras que es valioso, suscríbete y dale a la campanita para que te avise todos los días y así no te pierdas la información antes de que ocurra. Así que espero que tengas un excelente día. Nos vemos entonces mañana. Chao, chao.